Y he titulado el mensaje Respondiendo con gracia. ¿Le ha insultado a usted una vez? O en privado o en público. Directamente o indirectamente. Le han acusado, le han insultado. Han dicho mentiras de usted. Le han ofendido a su cara. Ha sido, le han faltado respeto una vez. ¿Cómo respondió? Yo creo, hermanos, que todos hemos sido insultados. Todos nosotros hemos sido tal vez el objeto de insultos o acusaciones, en particular acusaciones falsas. Pero cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, aprendemos que siempre, ya que somos cristianos, somos diferentes. Hemos nacido de nuevo, tenemos otra naturaleza y debemos, en cada caso, responder con gracia. ¿Lo ha hecho usted como cristiano? Cuando le han insultado, cuando le han acusado, cuando le han mentido, cuando le han ofendido, ha respondido con gracia. Ahora, en la vida, hermanos, nosotros, aún los cristianos, vamos a ser acusados. Van a hablar mal de nosotros. Vamos a ser insultados. Primeramente, hermanos, porque somos imperfectos. Y a veces la gente ve esas imperfecciones y nos las van a indicar. Y luego hay gente que es mala. Y a veces simplemente por ser cristianos, vamos a ser vituperados, como aquí dice en el libro de Mateo. Y si usted está en liderazgo, sea en un trabajo o aquí en la iglesia, usted siempre va a ser el objeto de acusaciones falsas. Cada hombre de Dios en la palabra de Dios ha sido acusado, insultado, han hablado mal de ellos. Lean de la vida de Moisés y de David y de Nehemías y del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo. Todos ellos fueron ofendidos y fueron insultados y fueron acusados falsamente. Pero nuevamente, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, no tenemos el lujo de responder o corresponder. Pero no tenemos el lujo de responder como el mundo, como el incrédulo, como él que conoce a Cristo. Somos diferentes, hermanos. Somos nuevas criaturas. Y el Señor Jesucristo y la palabra de Dios en general exige que respondamos como Cristo y que respondamos con gracia. No debemos de responder como los incrédulos. Dice la palabra de Dios, no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12:17. En otra parte de la palabra de Dios, en la primera de Pedro, no vayan ahí, pero capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí el apóstol Pedro se refiere a Cristo, en particular en la cruz, cuando allí abajo pasaban los judíos y los fariseos maldiciendo y hablando mal del Señor y acusándole. Cristo dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y ese es el ejemplo para nosotros, hermanos. De nuevo, hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes. La carne tal vez quiere responder. Queremos corresponder, queremos actuar de la misma manera, queremos bajar de nuestra posición en Cristo y bajar al nivel del mundo y hablar y pelear tú por tú con la no, hermanos. Debemos de responder con gracia. Y ese es el ejemplo, hermanos.
que vemos en el rey David, en este pasaje, en el segundo libro de Samuel. Ya sabemos, hermanos, que Absalón, el hijo del rey David, se ha declarado rey. Él quiere ser rey. Iba a ser rey legítimamente, pero no quería esperar y se precipitó. Y por medio ya hemos estudiado cómo Absalón robó los corazones de la gente. Y de repente se dice, viene un mensajero, David, y le dicen, los corazones de Israel están tras Absalón. Ahora David tiene que huir de Jerusalén. Tiene que huir de su palacio. Y va con su familia y con sus guardaespaldas, y luego con Itai, con sus 600 y otras personas. Y tienen que huir por su vida. Y mientras que van llorando y lamentando y tristes por lo que está pasando en Israel, división ha venido a Israel, y el hijo de David se ha rebelado contra él, lo quiere matar. Y ya cuando van caminando para buscar un lugar en donde esconderse, Simei, que era de la casa de Saúl, era pariente de Saúl. Posiblemente David lo conocía porque básicamente se crió en el palacio de Saúl. Pero Simei, que es un hombre rico, eso aprendemos más después, era un hombre rico, pero era impío. De la casa de Saúl, enojado ahora. Tal vez por años ha estado enojado con David porque Saúl, su pariente, ya no está reinando. Entonces, mientras que van caminando, Simei viene y empieza a maldecir al rey, usando malas palabras y tirando piedras a David y a su gente que lo acompañaba. Y maldiciendo y acusándole y diciéndole que Dios ahora ha transferido el reino a Absalón, y que todo lo que había pasado en la casa de Saúl fue la culpa de David, y ahora Dios lo está castigando, que era un hombre sanguinario y el culpable de todos los problemas en la casa de Saúl, tirando piedras y maldiciendo y diciendo malas palabras en público. David, siendo rey, podía haberlo matado. Abisai, uno de los hermanos de Joab, que era el capitán de su ejército, lo quería matar. Esto no es justo, oh rey, que él te habla así, déjame ir para allá y yo le voy a quitar su cabeza. Sin embargo, lo que vemos ahí, hermanos, es que David respondió con gracia. Él dice, déjalo, que no tenemos, tú y yo, Abisai, no tenemos nada en común. Dios lo ha permitido. Déjalo. Tal vez está todo esto en la soberanía de Dios. Tal vez si yo respondo correctamente, Dios me va a recompensar. No solo eso, pero yo tengo problemas mucho más fuertes que estos. Mi propio hijo se está rebelando contra mí. Y vemos, hermanos, en la respuesta y en las acciones de David, cómo él respondió con gracia. Y vamos a ver, hermanos, las varias respuestas que usted y yo debemos de responder cuando somos acusados. Cuando oímos chisme, cuando oímos mentiras, cuando oímos falsas acusaciones, cuando alguien nos insulta, cuando alguien habla mal de nosotros o habla mal a nosotros, o nos insulta, o nos reta. La carne quiere responder, pero debemos de responder con gracia porque somos cristianos. Somos hijos de Dios. Y David, hermanos, aquí ilustra o nos muestra cómo el cristiano debe responder cuando hay acusaciones. Primeramente, hermanos, la primera respuesta, considere la fuente de los ataques. Es la primera respuesta. Considere, mi hermano, de quién lo está diciendo. En este caso quiero que vean versículo 5, hermanos. Estamos en 2 de Samuel, en capítulo 16, ¿verdad? Y en versículo 5, capítulo 15, versículo 5. ¿Dónde estamos, hermano? 16, 5, perdón.
Dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Ahora aquí la palabra de Dios nos indica quién era. Quiere decir que posiblemente David lo conocía. O tal vez todo el mundo lo conocía. Y por eso tenemos hasta el nombre de su padre aquí. Era conocido o David lo conocía. Pero era de la casa de Saúl, y Saúl era de la tribu de ¿quién? De Benjamín. David era, ¿qué? De la tribu de Judá. Y Dios, por la rebeldía de Saúl se había rebelado contra Dios tantas veces que Dios buscó a un hombre con un corazón conforme a Dios y encontró a David. Y ahora David ya tiene años reinando. Pero aparentemente este Simei nunca perdonó a David. Siendo pariente de Saúl, él quería que Saúl estuviera todavía reinando, y ya por años ha estado amargado, ha estado con este enojo que ahora David es el rey en Israel. Entonces, miren, hermanos, a veces, hermanos, la gente nos dice cosas, o a veces tienen ciertas actitudes, pero, hermanos, sería bueno reconocer la fuente de los ataques. Simei era impío. Simei sí tenía dinero, pero no era un hombre de Dios. No conocía a Dios. Hay personas allá, hermanos, afuera, hermanos, que son personas que simplemente son personas enojadas. Hay personas que están enojadas con medio mundo, hermano. Yo me acuerdo que hace unos años había una señora que iba a Starbucks, donde estaba en su local antes. Y había una señora, a veces trabajaba ahí en las carreras de caballo, y era una persona, yo traté de testificarle, me decía que era atea, pero era una señora amargada con la vida, amargada con todo el mundo, y a veces decía cosas, tal vez para herir, o en sus prácticas como queriendo decir cosas para herir a la gente. Y yo a veces la oía y decía en mi corazón, esta pobrecita simplemente es una persona que trae amargura, tal vez ha sido lastimada en la vida, ha tenido una vida muy difícil. Y cuando entendemos, hermanos, la fuente de dónde vienen las acusaciones y de dónde vienen los ataques, podemos tal vez, hermanos, reconocer tal vez sus motivos, podemos entender su motivación. Tal vez no es algo personal. Hay personas simplemente así son, hermanos. Hay personas que son airadas, hay personas que son enojadas con medio mundo, con todo el mundo y con usted también. Pero muchas veces, hermanos, lo tomamos muy a pecho y lo tomamos muy personalmente. Cuando realmente, hermanos, la persona simplemente es una persona amargada. Sería bueno, alguien me dijo, no es un refrán bíblico, pero alguien me ha dicho hace años, y es un refrán que o un consejo, podemos decir, que me ha ayudado en la vida. Las personas lastimadas lastiman a las personas. Las personas lastimadas lastiman a las personas. Hay personas que simplemente han sido lastimadas, y ahora eso es lo que hacen. No quieren estar solos en su tristeza, y quieren meter a usted en su tristeza, en su amargura. Hermanos, considere la fuente de los ataques, no solamente para comprender su motivación, sino también para moderar nuestra respuesta emocional. A veces la gente dice cosas y lo tomamos a pecho, y hasta podemos enojarnos y podemos deprimirnos, o podemos estar tristes. Esta semana alguien me habló de una de las misiones, y a un hermano, un líder en la iglesia, estaba muy poco deprimido, y ha sido tal vez lastimada. Pero traté de explicarle a esta persona que pues hay que considerar la fuente de los ataques, de dónde vienen estos ataques, de dónde vienen estas acusaciones.
Y a veces, hermanos, hay personas impías, completamente, simplemente gente perdida, y luego nos dicen cosas y lo tomamos tan a pecho, hermano. Considere la fuente de los ataques también para poder orar con más sabiduría. ¿Verdad que debemos orar por esas personas? Ya leímos en Mateo, ¿verdad? Hay personas por quienes yo oro diario. Yo sé que sus actitudes no están bien. La manera que hablan no está bien, pero yo oro por ellos constantemente y por algunas personas casi diario para que Dios obre en sus vidas. Y tenemos que considerar la fuente de los ataques. Y la segunda respuesta, hermanos, cuando somos acusados, cuando somos insultados, si vamos a responder con gracia, la segunda respuesta sería esta: reprima el deseo de responder en la carne. Reprima el deseo de responder en la carne. Quiero que vean versículos 9 y 10. Dice, hablando de Abisai, dice, entonces Abisai, hijo de Sarbía, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbía? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Oye, hermano, yo creo, hermano, que aunque David respondió con gracia, yo creo que a lo mejor en su corazón había algo en él. Quería responder. Él también tenía su naturaleza humana. Él tenía su carne. Y ahora, y no solo no respondió, aun cuando Abisai, porque es una cosa, ¿verdad?, no defendernos, pero cuando hay otras personas que nos quieren defender, a veces pues lo soltamos. Pero en este caso, David lo reprimió a él. Abisai quería ir y cortarle la cabeza a este hombre. Y le dijo que nosotros, tú y yo, no tenemos nada en común. Esa es la idea de lo que está diciendo David. Déjalo. Y hay que, oye, hermano, la carne quiere responder. No es cierto, hermano. La carne quiere hablar. La carne quiere pelear. La carne quiere responder. Pero hermanos, debemos de reprimir ese deseo de responder en la carne a pesar de las acusaciones falsas. Yo me acuerdo hace muchos años, antes de que la mayoría de ustedes estuvieran aquí, teníamos un problema había un grupo, teníamos un ministerio en inglés más grande. Y ellos se enojaron conmigo por varias razones, pero una de las razones era que el grupo de español estaba creciendo. Y sentían que estaban perdiendo control aquí de la iglesia. Y empezaron a escribir cartas. Y me acuerdo en una visita con una persona, él estaba en la iglesia todavía en el ministerio de inglés, un morenito. Y me acuerdo en una visita, él casi no llegaba a la iglesia porque su esposa estaba enferma, y una vez le dije, ¿cuál es el rumor más malo que has oído de mí? Y me dice, yo oí que tú ibas a robar todo el dinero de la iglesia y ir a México a vivir para el resto de su vida. Me acuerdo hace años de un hermano de la iglesia que hizo algo inapropiado con una mujer casada. Y tuvimos que bajarlo y disciplinarlo. Y se fue de la iglesia, ya que no quería que su familia supiera. Trató de jalar a más gente de la iglesia. Y diciendo que, no nos podemos quedar en esta iglesia porque el pastor no cree en la oración. Yo no sé de dónde sacó eso. Pero lo que pasa, hermanos, es que a veces la carne quiere responder cuando hay acusaciones falsas. A pesar de las acusaciones, hermanos, debemos de reprimir ese deseo. Aunque lo que dicen es malicioso, aunque es pecaminoso lo que dicen, aunque es muy humillante lo que dicen. En ocasiones, en juntas, tal vez no últimamente, pero había ocasiones aún en juntas de la iglesia, la gente como no sé, como que querían humillarme.
Y a veces la carne sí ha querido responder. Pero hermano, el cristiano, el hijo de Dios, el que conoce a Dios, el que quiere obedecer el mandato del Señor Jesucristo, tiene que reprender ese deseo, hermanos. A pesar de las acusaciones maliciosas y a pesar del deseo de la carne, porque la carne, hermanos, dice la Biblia, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La carne hay que responder de cierta manera, pero nosotros, hermanos, como cristianos debemos de obedecer el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y los dos están en contra. El cristiano ha sido llamado a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. ¿Han oído ese proverbio, no? Tremendo proverbio que me ha ayudado en la vida. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que tenemos que reprimir ese deseo de responder. A pesar de las acusaciones, a pesar del deseo de la carne, y para obedecer el mandato de Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el mandato del Señor, hermano. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, aunque a veces como la carne no quiere. Pero ese es el mandato del Señor. En su trabajo, hermano. En su trabajo. En la escuela. Que Dios no quiera. Aún en la iglesia. Van a oír cosas. Le van a decir cosas. Van a insinuar cosas. Aún dentro de su misma familia. ¿Cómo va a responder, hermanos? Reprima el deseo de responder en la carne. Tercera respuesta. Considere la fuente de los ataques. Reprima el deseo de responder en la carne. Número 3, y esto no nos gusta. Acepte lo que es verdad de lo que dicen. Acepte lo que es verdad de lo que dicen. Ahora, quiero que me en versículo 8 y les voy a hacer una pregunta. En versículo 8, Simei está diciendo esto. Bueno, está diciendo, fuera, fuera. En versículo 7, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ahora, ahí les va una pregunta. ¿Había algo de verdad en lo que dijo Simei? ¿Cuál parte era la verdad? Hombre sanguinario. Primeramente, porque miren, hermanos, una de las razones que Dios no le dio permiso a David a hacer un templo es porque sus manos eran manos de sangre. Primeramente era hombre de guerra. Pero no solo eso. ¿Se acuerda cuando pecó con Betsabé? Mandó a Urías a la muerte. Lea la Biblia. No solo Urías murió, sino otros con él. Y David le había dicho a Joab, ponlo ahí en la línea más fuerte de la batalla para que muera. Y Joab mandó a Urías y otros y murieron todos. Entonces, había algo en verdad, de verdad, de lo que Simei estaba diciendo. No todo lo que dijo. Dios no le había entregado el reino a Absalón porque 2 años después Dios restauró el reino a David. No era verdad. Pero por lo menos una de las cosas que él dijo era la verdad. Y hermanos, a pesar de los motivos de la gente, sería bueno, aunque la carne no quiere, aunque queremos simplemente tapar los oídos y no escuchar y no hacer caso, a pesar de los motivos de la persona, en este caso sus motivos estaban equivocados, de Simei. Pero a pesar de sus motivos, hermanos, debemos de buscar algo de verdad en lo que están diciendo. Yo tengo una tarjeta así en mi Biblia y son 16 mandatos para un pastor.
Y el segundo es, y no siempre lo he seguido, he tratado, pero dice, escuche aún a sus críticos infieles. Escuche aún a sus críticos más infieles. Hay personas que son infieles, hay personas que son impías, hay personas que inconstantes. Y hay personas que le dicen ciertas cosas y sus motivos están mal y su método está mal. Lo que Simei estaba haciendo, hermanos, era para humillar a David en público. Dice la palabra de Dios, hermanos, si tenemos un problema con alguien o queremos exhortar a una persona o pensamos que esta persona está mal en cierta área, debemos estar a solas con él. Apartarlo y hablar con la persona en privado. Simei hizo lo opuesto. Y públicamente estaba avergonzando al rey. Sin embargo, hermanos, nosotros, a pesar de los motivos y a pesar del método, hay algo que podemos aprender. Dice la palabra, Dios escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y a veces ese consejo no viene de la persona que lo quiere. Y es más, a veces los hermanos que lo aman no le van a decir la verdad. Y luego viene el impío y le dice unas cuantas cosas y posiblemente en su ira, en su enojo, le dice algo que le pueda ayudar. A pesar de sus motivos, a pesar de su método y a pesar de tantas falsedades en este caso. Simei estaba mintiendo. Pero había algo ahí de verdad. Y podemos aprender, hermanos. Entonces, para responder con gracia, acepte o considere la fuente de los ataques. Reprima el deseo de responder en la carne. Acepte lo que es verdad de lo que dice. Número 4, la cuarta respuesta. Manténgase enfocado en la batalla más importante. Manténgase enfocado en la batalla más importante. Quiero que vean versículo 11. Versículo 11. Dice dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. La idea es esta, hermano. Hay algo más importante aquí. Hay algo más grave. Yo tengo una batalla mucho más. Mi mente está en otra cosa. Mi propio hijo se me ha revelado. El reino de Israel se ha dividido. Ahora estoy corriendo por mi vida. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y este hijo de Benjamín me tira una piedra y me avienta algo de tierra. Yo tengo una batalla más importante. Y hermanos, muchas veces nos distraemos por cosas insignificantes. Y en vez de mantener, hermanos, nuestro enfoque en las cosas más importantes, queremos ir corriendo por caminos de conejos, hermanos. Y nos distraemos de... ¿Se cayó? Hay algo más importante, hermanos. Nuestra batalla por la santidad, nuestra batalla contra el diablo, la batalla por las almas. Y hay hermanos, por tantas cosas, por cosas insignificantes, quieren tirar la toalla, se quieren ir de la iglesia, ya no quieren ganar almas, quieren estar enojados con la iglesia, ya no quieren servir. No, hermanos, hay batallas más importantes. La gente va a hablar. No podemos controlar las bocas de todos. La gente habla, así es parte de la vida, hermanos. No nos gusta y no deberían hacerlo. Pero, hermanos, nos desanimamos por tantas cosas tan chicas, hermanos. A veces oigo cosas y a veces quiero preguntar, ¿de dónde viene eso? ¿Y quién dijo eso? Que hablen. Hay almas que están por juego. Hay la gloria de Dios. Hay
propia santidad está por juego. Mi vida de oración, eso me preocupa más. O sea, hermanos, manténgase enfocado en la batalla más importante, no en estos pequeños conflictos personales. Responda con gracia. 2 respuestas más. Número 5. Y usted que está aprendiendo a predicar, hermanos, 5 puntos es suficiente. Yo tengo 6. Pero aquí está la 5ª respuesta. He dicho, considere la fuente de los ataques. Reprima el deseo de responder en la carne. Acepte lo que es verdad en lo que dicen. Manténgase enfocado en la batalla más importante. Número 5. Perdone al ofensor, aun si nunca se arrepiente. Perdone. Ahora mi pregunta es esto. Lo que hizo Simei en este pasaje, ¿perdonó David? ¿Perdonó? ¿Dónde dice? Vamos a ver. Bueno, ahí está el texto, ¿verdad? Capítulo 19, quiero que lo vean, hermanos. 19, versículo 15. Más adelante, cuando Dios restaure a David a su trono, Simei ahora tiene problemas. Porque ahora teme que ahora David lo va a matar. Segundo de Samuel 19, versículo 15, dice, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa. Pues claro. Y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy a primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi rey, a mi señor el rey. Respondió Abisai, otra vez Abisai lo quiere matar, hijo de Sarbía, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbía, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Yo sé lo que puedo hacer. Yo sé que lo puedo matar. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. ¿Perdonó? Sí, perdonó. Ahora, esto es lo que quiero decir, hermano. Simei vino pidiendo perdón y David lo perdonó. Este es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos lo que se llama revelación progresiva. Dios va revelando más y más verdades a su pueblo. El cristiano, hermanos, perdona aun si el ofensor no se arrepiente. ¿Está dispuesto usted, hermano, a perdonar a la persona que nunca pide perdón? Y es más, ¿está dispuesto a perdonar a la persona que ni se da cuenta que le ha ofendido, o todavía sigue acusando a usted? Que usted es el malo, cuando todo el mundo sabe que ha pecado, pero todavía piensa que es usted. ¿Puede perdonar a una persona así? Porque a esa norma Dios nos ha llamado, hermano. A esa estándar, hermanos. Cristo nos ha llamado. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Cristo, creyéndose misericordioso, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debería perdonar a una persona cuando pide perdón? 7 veces. Pedro, sintiéndose muy de buen corazón. No 7 veces.
70%. O sea, básicamente es sin límite. Y luego el apóstol Pablo dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros, hermanos, somos aún en las ofensas más malas, acusaciones más maliciosas, las palabras más fuertes, los insultos más profundos. El cristiano es llamado a perdonar. A veces tenemos que luchar. Y a veces es tan difícil. Hay personas en mi vida que he tenido que perdonar. Y me acuerdo, hace años, como digo, antes de que yo creo que Mano Chava y Nelly estaban aquí, pues eran los únicos. Cuando el ministerio de inglés se rebeló contra mí, ¿alguien más estaba aquí? Nadie. Eso fue hace varios. Oh, hermana María Aguirre. Y estaban, hicieron cartas y hasta, no sé, pero tradujeron la carta al español. Un profesional la hizo porque fue a su crédito, una buena traducción. Y se la mandaron a todos los miembros de la iglesia. Todo lo que yo había hecho. Nada de lo cual estoy avergonzado. Pero, vine una vez y llegué, y estaban muy molestos. Hasta la hermana Miller, que todavía está en el ministerio de inglés, me dijo una vez, pastor, usted debería comprarse un chaleco contra balas, porque esta gente lo quiere matar. Y una vez llegué a la casa de Dios aquí, el templo, y había ¿cómo se llaman esos? Un chapucero. ¿Cómo se llaman los que, digo chapucero, los que hacen así? Como su mamá, ¿verdad? Cerrajero. ¿Cómo? Esos. Y estaba aquí cambiando las chapas de las llaves. Y aquí estaban dos morenitos que, eran mis adversarios. Y tuve que decirle al señor ese que estaba cambiando las llaves y las chapas, le dije, voy a llamar a la policía. Y es más, tuve que llamar al sheriff. Llegaron los sheriff y a uno de ellos ya tenía esposas. Y por un año fue una batalla con esa gente. Los fondos congelados en el banco, los del banco se dieron cuenta que había una lucha por poder aquí en la iglesia y dijeron tantas cosas malas de su servidor. Perdí mucho peso, perdí como 15, 20 libras y estaba muy nervioso por varios meses. Y ya después de que todo pasó, un día llegó el sheriff de aquí. Tenemos sheriff aquí en Duarte. Y me dijo, pastor, yo estaba ahí en la casa haciendo unas cosas y de repente estaba un sheriff muy grandote. Y volteo y de repente ahí está el sheriff con su pistola ahí. Y me dice, pastor, sí, yo soy el pastor. Nomás he venido para decirle que el domingo va a haber una manifestación aquí en la iglesia. Nos han llamado, ya les dijimos, ¿verdad?, lo que son sus derechos, ¿verdad? Y nomás vine a avisarle que va a haber una manifestación. Ese día llegó mi abogado, tenía que contraté un abogado. La iglesia me contrató un abogado. Y ese día no llegaron y ya no regresaron a la iglesia. La hermana Miller, ella me apoyaba. Hermano Víctor me apoyaba. Pero pero después los vi afuera. He visto a casi todos indiferentes. Y me acuerdo una vez viendo una pareja que me habían tratado muy mal y eran uno de los principales de esta rebeldía, ¿verdad? Y me acuerdo que los vi y por un momento dije, ¿cómo los puedo saludar? Pero Dios me dio la gracia. Yo no abrazo a las señoras, pero la abracé a él. Esto fue unos años después. Los saludé, practicamos un ratito. Los había perdonado ya.
Pero hay personas que, para decir la verdad, tengo que orar diario. Mi esposa sabe a quienes me refiero. Hay personas que por casi diario tengo que orar por ellos. Tengo que pedir gracia, que el Señor me ayude. Y Señor, ayúdame. Yo no quiero guardar rencor. Yo quiero ser un cristiano. ¿Ven? Dice la palabra de Dios que debemos de responder con gracia. Y hermano, usted nunca es más como Cristo que cuando usted perdona, cuando no piden perdón. Cristo en la cruz, ¿le pidieron perdón a Él? Nunca le pidieron perdón. Sin embargo, Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Usted nunca va a ser más como Cristo que cuando usted perdona, aunque esa persona no solo no pide perdón, siente que no necesita perdón y es más, todavía le acusa a usted y le dice que usted es el malo. De nuevo, cuando todo el mundo o cualquier persona que viendo objetivamente el asunto sabría que ellos son los malos, ¿puede perdonar a una persona así? A ese estándar, nuevamente, hermanos, Dios nos ha llamado. Yo no creo que es posible pasar esta vida sin ser acusados, sin que alguien diga mentiras de usted, que le digan malas palabras. Ya les conté, se la voy a contar otra vez, que mi esposa y yo hace 2 semanas fuimos a Yosemite, un parque nacional, y toda la gente ahí es muy amable porque pues están de vacaciones, están con su familia, están en la creación, todos se llevan bien. Entonces, allí nosotros nos quedamos en cabañas, eran cabañas básicamente hechas de lona. No tenemos nada de tiendas, o no tenemos nada para acampar. Entonces nos quedamos en cabañas, pero eran cabañas muy rústicas, nomás con una cama y una silla. Y es todo, y hay baños públicos con regaderas y todo, y hay comedor donde usted puede ir a comer. Entonces fue en la tarde, ya llegando a la noche, mi esposa tuvo que ir a bañar a la baby y bañarse ella misma. Y entonces yo fui al comedor, siempre está abierto el comedor, estaba ahí tomando un café y escribiendo en una libreta, preparando mensajes para la iglesia. Y estaba solo. Y llegó una familia grande yo creo que eran México-americanos, pero una familia grande. Y estaban platicando, y está bien todo. Yo nada más enfocado en mis pensamientos profundos. Y de repente se levanta un señor de la mesa y viene, había una puerta de vidrio detrás de mí. Y viene, se levanta, viene conmigo y empieza a decirme un montón de cosas. Estaba enojado. Y me agarró tanto la curva que ni capté lo que él, no entendí lo que estaba diciendo. Me estaba hablando en inglés, pero yo estaba tan en el aire con mis pensamientos que no oí, no entendí lo que estaba diciendo hasta que dijo, y no me gusta esa clase y usó una palabra sucia que se refiere al número 2. I don't like that kind of SH. De repente, y luego se salió por la puerta. Y yo no sé qué pensó. Pensó tal vez que yo pensando en el estudio, tal vez él pensaba que lo estaba mirando mal o mirando a su esposa, o de vez en cuando me paraba porque mi esposa tardó casi 1 hora. Quería ver dónde está mi baby, las estaba extrañando, qué les pasó. Yo no sé lo que pensó, pero de repente yo de vacaciones con sus acusaciones, sus insultos. Y cuando salió, de repente le dije, I'm sorry, no. Pero ya se había ido. Perdón. Y me agarró tanto de sorpresa, ¿verdad? ¿Y qué, hermano, si habría respondido? Oye, hermano, soy cristiano. Tengo que responder con gracia.
Y no solo eso, era mucho más grande que yo. Termino con esto. Respondiendo con gracia. Considere la fuente de los ataques. Reprima el deseo de responder en la carne. Acepte lo que es verdad en lo que dicen. Manténgase enfocado en la batalla más importante. Perdone al ofensor, aun si nunca se arrepiente. Y por último, deje el asunto en las manos de Dios. Quiero que vean versículo 12. Este es un mensaje expositivo para los que ustedes que están aprendiendo a predicar. Versículo 12. Estamos todavía en capítulo 16, versículo 12. Ahora quiero que vean 3 veces David mete al Señor aquí. Quiero que vean versículo 10. En medio del versículo, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Ahora versículo 11, las últimas palabras. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Versículo 12. Quizás mirará a Jehová mi aflicción y me dará a Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba dejando todo en las manos de Dios. Esto es de Dios. Dios lo ha permitido. En la soberanía de Dios esto está pasando. David estaba dejando. Oye, hermano, cuando estas cosas suceden, cuando echan sus mentiras, sus acusaciones, sus ataques, sus ofensas, sus palabras, sus malas palabras, sus insultos, debemos de dejar nuestra reputación en las manos de Dios. Oye, hermano, no podemos. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros. Pero podemos fingir por un tiempo. Entonces, hermanos, no podemos, o la gente puede pensar mal de nosotros, porque no nos conocen o malinterpretan las cosas. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer, hermanos, es preocuparnos por nuestro carácter. Nuestra relación con Dios. Y si nuestro carácter está bien, el testimonio va a seguir. Tal vez uno que otro va a pensar mal y lo van a ver diferente, pero la mayoría de la gente, si usted tiene carácter que agrada a Dios, su testimonio le va a seguir. Entonces, digan lo que digan. Yo a veces oigo cosas, pero no lo puedo controlar. Tengo que dejarlo en las manos del Señor. Deje a su acusador en las manos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué va a hacer? ¿Cortarle las llantas? ¿Su carro? Y cuando hace años, cuando hicieron estas cartas y todo, los pastores a veces sabemos ciertos secretos de la gente. Y por un momento pensé, pues yo también voy a hacer mi carta. Y una vez vino a mi mente, voy para allá y voy a agarrar un cuchillo y a su llanta del carro. Pero dije, pues a lo mejor tienen cámaras fuera de la casa, me van a ver. La carne piensa. Somos perversos a veces. Pero hermanos, tenemos que dejar al ofensor, acusador, en las manos de Dios. Y si Dios decide derramar sus bendiciones sobre la gente para ganarlo, tenemos que estar conformes con eso. Porque a veces decimos, lo voy a dejar en las manos del Señor. Y que Dios quiebre su pierna y que Dios quite su hijo y que él muera en un accidente de carro. No. No debemos orar o pensar así. Dios es su hijo, si es cristiano, si es un impío, Señor, lo que tú quieras hacer, pero yo no voy a tomar el asunto en mis manos porque ya me has dicho que no debería hacerlo. Dios va a lidiar con la persona a su manera. Y puede ser con misericordia.
Soy el único. Nunca, hermana María Gutiérrez, ¿nunca han dicho algo de usted? ¿De trabajo? Hermano Enrique, ¿nunca le han? Yeah. Y deje su recompensa en las manos del Señor. Y es lo que dice David aquí, ¿verdad? Póngase. No está. Okay. Bueno, apúntese, hermanos. Deje, mira lo que dice Dios, o David aquí, hermanos. Dice en versículo 12. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y yo creo que lo que David está diciendo es que si yo respondo correctamente, si yo aguanto, si yo soporto y no me defiendo y no dejo que Abisai vaya para allá a quitarle la cabeza, si yo respondo como un hombre de Dios, Dios me va a recompensar y aún restaurarme a mi trono, porque no respondí. Y hermanos, si respondemos como Cristo manda, Él nos va a recompensar, porque hemos sido obedientes. Yo no puedo, tal vez no he predicado este mensaje como quiero predicarlo, hermanos, porque este es tan importante, hermanos, porque en su familia, en la iglesia, en su trabajo, en la escuela, van a oír cosas y mentiras y malas palabras y insultos y acusaciones, y la carne, nuestra naturaleza quiere responder. No baje, mi hermano, y lo he demostrado así, hermano. Aquí está en su relación con Dios. Está sincronizado con Dios y su voluntad, y ama a la gente y está sirviendo, y luego oye cosas. Y lo que queremos hacer es bajar a este nivel y estar tú por tú con la gente, cuando no es la voluntad de Dios. Que debemos de responder como Cristo. Vamos a orar todos. Padre Santo.